Hoy vamos a tener una clase sobre el examen físico obstétrico. Para el mismo, hacer consideraciones generales de la paciente embarazada. Las mismas se van produciendo ciertos cambios. Por ejemplo, el aumento del volumen a nivel abdominal por el aumento del tamaño uterino determina cambios a nivel de la columna. Hay un aumento de la cifosis dorsal, un aumento de la lordosis lumbosacra, una rectificación de la columna cervical, todo lo cual determina una marcha diferente de la embarazada, que muchos llaman como marcha patos, una marcha donde se aumenta el área de sustentación y el paso es mucho más lento y oscilante. Hay cambios, hay una hiperemia a nivel de las mucosas, hay una mayor vascularización. Es así que en la mucosa de la nariz, la mucosa nasal, hay una hiperemia. Esto puede determinar episodios de, por ejemplo, epíxtasis, y que no están relacionados con ninguna patología en sí misma, sino que es por el aumento de la hiperemia. Hay una hiperemia en las encías, por lo tanto es más frecuente también en la paciente embarazada. Al cepillarse los dientes puede presentar una gingivorragia. Hay una ligera hipertrofia de la glándula tiroides, por lo tanto puede aparecer un bocio a nivel de la embarazada. Hay cambios a nivel de la pigmentación de la piel. Por ejemplo, hay una hiperpigmentación pardo-amarilla a nivel de la piel de enfrente en la nariz, dejando libres los párpados y mejillas, lo que se conoce como un cloasma gravídico. A nivel de el abdomen, por ejemplo, aparece el aumento del tamaño uterino. Eso determina que la piel puede aparecer estrías a nivel de la piel abdominal, a nivel lumbar o a nivel de los muslos o de las mamas pueden aparecer estrías. La línea media del abdomen, que aparece hiperpigmentada, una línea media hiperpigmentada a nivel del abdomen. A nivel de las mamas se producen muchos cambios. ¿Por qué? Porque aparte las mamas se van preparando para el momento de la lactancia, hay un aumento en el volumen, en la consistencia de las mamas. Hay una hiperpigmentación de las areolas y los pezones, hay un aumento de la sensibilidad de las mismas. Aparecen los tubérculos de Montgomery, hay una aureola secundaria, pueden aparecer estrías, una red venosa visible a nivel de las mamas, todos cambios que se van produciendo a nivel de la misma. A tener en cuenta y muy importante en los controles obstétricos, que la embarazada, en cada uno de los controles se va a realizar lo que es el peso materno y la presión arterial. La presión arterial, recuerden que lo ideal y lo normal es que esté por debajo de 140/90. Y el peso materno se va controlando. Pues tenemos, por ejemplo, en el dorso del carné obstétrico hay una gráfica donde se va objetivando y se va graficando el aumento de peso materno en función de la edad gestacional. Lo normal es entre el percentil 90 y el percentil 10, y ahí ustedes pueden ir viendo si hay modificaciones y hay alteraciones en el aumento de peso. De la semiología obstétrica en sí misma, del aspecto general de la paciente embarazada, antes de enfocarnos bien en la semiología obstétrica, recuerden también valorar lo que son la piel y mucosas para descartar la presencia de una anemia en la madre. Recordemos que la presencia de anemia es mucho más frecuente en la paciente embarazada. La semiología obstétrica en sí misma, debemos realizar una inspección estática, una inspección dinámica a nivel abdominal. Luego debemos comenzar a realizar lo que es la medición de la altura uterina, las maniobras de Leopold, la ocultación de latidos fetales, y para finalizar tenemos lo que es la situación, la presentación, la posición y ubicación fetal. Se valora el líquido amniótico y el tono uterino normal. Vamos a ir analizando cada uno de los mismos. Acá podemos valorar en este examen físico lo que es la inspección estática e inspección dinámica. Podemos ver un abdomen globuloso, distendido, a expensas de que del útero grávido. Podemos valorar la presencia de la línea media hiperpigmentada, la presencia puede tener o no de estrías a nivel de la piel. Y luego debemos realizar también lo que es la inspección dinámica. Ahí tenemos que valorar bien los puntos herniarios, fundamentalmente a nivel umbilical y a nivel de los puntos inguinales. Se le va a solicitar a la paciente que tosa, entonces ahí nosotros valoramos los puntos herniarios. Entonces podemos ver ahí cómo se despliega, por ejemplo, la región umbilical
un ombligo que ya de por sí está desplegado y con la inspección dinámica aparece un aumento del mismo. De esta forma es que nosotros valoramos, comenzamos con la inspección estática y la inspección dinámica. Posteriormente a la misma debemos realizar la medición de la altura uterina. Para eso vamos a utilizar una cinta métrica que es flexible en centímetros. Valoramos, ponemos el 0 en el borde superior del pubis, que hay que buscarlo de forma específica, y vamos hasta el fondo uterino, colocamos la mano izquierda en forma vertical, valoramos dónde está el fondo uterino, y ahí obtenemos lo que es la altura uterina. Esto es muy importante, la altura uterina. Es una maniobra semiológica fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de los valores de la altura uterina, nosotros nos podemos orientar si existe alguna patología o no. Y fíjense ustedes, en el dorso del carneo obstétrico contamos con esto, que es la gráfica de la altura uterina. Lo normal es entre el percentil 90 y el percentil 10. Entonces esa altura uterina la vamos a corroborar y vamos a ir a ver a esa edad gestacional. Por ejemplo, si tiene una altura uterina para esa edad gestacional que está por debajo del percentil 10, decimos que tiene una discordancia en menos de la altura uterina con respecto a la edad gestacional. Y esto nos puede orientar a diferentes patologías. Ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterino, la presencia de un oligoamnios. O al contrario, puede tener una altura uterina que está discordante en más, está por encima del percentil 90. Entonces hay una discordancia entre la altura uterina y esa edad gestacional. También nos puede orientar a que existe alguna patología, puede existir un aumento en el líquido amniótico, un polidramnios, puede ser un feto macrosómico, o sea, un feto discordante en más con respecto a la edad gestacional. Debemos tener en cuenta que el examen físico obstétrico, ¿cuándo lo empiezan a hacer? Y a partir de las 16 semanas ya se puede objetivar la altura uterina, se puede empezar a medir la altura uterina, y es lo que debemos realizar en los controles que realizamos a partir de las 16 semanas. Se realiza la palpación uterina, la medición de altura uterina, y ya podemos empezar a ocultar los latidos fetales. ¿Con qué? Con el Doptone. Con esto sí podemos ocultar a partir de las 16 semanas. Recuerden que los valores normales van entre 120 y 160 ciclos por minuto. A partir de las 26 semanas ya podemos en la palpación uterina ya empezar a valorar las partes fetales. Podemos valorar las partes fetales y siempre también debemos de ir valorando lo que es valorar lo que es el líquido amniótico cuando nosotros palpamos el útero, y valorar el tono uterino. El tono uterino es el estado de semicontracción de la fibra uterina. La palpación de las partes fetales, eso nos habla de que es un tono uterino normal. Si nosotros no podemos palpar las partes fetales en forma adecuada, ahí nos está hablando de que seguramente puede haber una hipertonía uterina. Y a partir de las 32 semanas ya comenzamos a realizar las maniobras que se llaman sistematizadas, o sea que tienen un orden, que son las maniobras de Leopold, lo cual nos permite valorar la situación, la presentación, la ubicación fetal. Acá vemos el video donde vamos a realizar las maniobras de Leopold. Y es así que son 4 maniobras. Las primeras 3 maniobras las realizamos mirando la cabecera de la paciente. Ahí vamos a colocar ambas manos en el fondo uterino y vamos a valorar ambas manos en forma perpendicular. Vamos a valorar las características del polo fetal que se encuentra en el fondo uterino. Cuando encontramos un polo que es de mayor tamaño, que es blando, que es depresible, que es irregular, nos va a remediar la presencia de un polo podálico. Por ejemplo, como generalmente se presenta. Luego realizamos la segunda maniobra, ambas manos paralelas al útero, donde dejamos una mano quieta y movilizamos la otra, y posteriormente viceversa, donde vamos a buscar fundamentalmente el dorso fetal. El dorso fetal nosotros encontramos que de ese lado la superficie es más lisa y convexa, y del otro lado, el lado contrario, se palpan partes fetales, entonces una superficie irregular, y entonces nosotros ahí podemos ver cuál es el dorso y cuál es la posición fetal. La tercera maniobra debemos de colocar la mano como una pinza entre el dedo índice y el dedo pulgar en la zona suprapúbica a nivel de hipogastrio, y ahí vemos las características del polo fetal que se enfrenta al estrecho superior de la pelvis. Si es un polo cefálico, es un polo que es más pequeño que el anterior, tiene una superficie lisa, es un polo que es duro,
es una superficie lisa, que la maniobra puede despertar dolor. Todo eso nos va a orientar a que esto es un polo cefálico. Entonces el polo cefálico se enfrenta al estrecho superior de la pelvis. La cuarta maniobra debemos de girar 180 grados y nos quedamos mirando la parte de los pies de la paciente. Colocamos ambas manos en forma paralela a ese polo cefálico y realizamos maniobras de lateralidad y ascenso. ¿Qué nos va a permitir esto? Valorar la altura de la presentación. Si podemos realizar ambos movimientos, lateralidad y ascenso, nos dice que esa presentación está móvil, está por encima del primer plano Hodge. Si podemos realizar maniobras de lateralidad pero no de ascenso, nos dice que esa presentación está insinuada con respecto a la pelvis. Y si no podemos realizar ninguna maniobra de lateralidad ni ascenso, nos dice que está fija esa presentación. Y cuando ya no podemos palpar ni siquiera los parietales de ese polo cefálico, nos dice que está encajada. Para eso nos sirve la cuarta maniobra de Leopold, es para valorar la altura de la presentación. Posteriormente, tenemos que valorar lo que son la ocultación de los latidos fetales. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar donde se encuentra la proyección del hombro anterior del feto. Si es un polo que está en presentación cefálica, obviamente lo vamos a ubicar por debajo del ombligo. ¿Y de qué lado? Del lado que está el dorso. Nosotros ya hicimos la segunda maniobra de Leopold y buscamos dónde está el dorso. Entonces en ese cuadrante se va a proyectar el hombro anterior del feto. Y en ese es el lugar exacto, el lugar preciso donde mejor vamos a ocultar los latidos fetales. Por ejemplo, en esta paciente podemos ver en el cuadrante inferior y derecho. En ese sector fuimos a ubicar los latidos fetales. Recuerden que los latidos fetales, lo normal, se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto. Y es más, ahí podemos ver 144 latidos por minuto. Es una buena costumbre también mostrarle a la paciente las frecuencias de latidos fetales para que la misma no solo los escuche, sino que los vea y vea la frecuencia. Así la paciente se queda tranquila y queda contenta de escuchar a su hijo. Posteriormente al mismo, ahora seguimos con el siguiente video. Llegamos a lo que son las conclusiones de la semiología fetal. Entonces ahí es que tenemos, por ejemplo, la situación fetal. ¿Y qué es la situación fetal? Es la relación del eje mayor del feto con respecto al eje mayor materno. Entonces la situación que puede ser longitudinal, puede ser transversa u oblicua. Esas son las tres opciones que tenemos en situación fetal. ¿Qué es la presentación? Es la parte loboide fetal que se enfrenta al estrecho superior de la pelvis, que es capaz de ocuparlo, llenarla y cumplir un mecanismo de parto y parto. Entonces, ¿cuáles son las opciones de la presentación? Es la presentación cefálica o podálica. ¿Por qué? No hay más opciones, porque por ejemplo la situación transversa no puede cumplir un mecanismo de parto, entonces no entra dentro de la definición de presentación. Entonces puede ser cefálica o podálica. Posición fetal es la parte loboide fetal que se relaciona con el sector derecho, izquierdo, anterior o posterior de la madre. ¿Qué consideramos en general para plantear la posición fetal? Y se considera el dorso. Entonces puede ser, el más frecuente es el dorso a izquierda, que se presenta más frecuentemente. De todo esto, la situación de la presentación de la posición, nosotros tenemos lo que son las conclusiones de la semiología fetal. Entonces tenemos que es un feto ubicado autóxicamente, parautóxicamente o distóxico. Eutóxicamente es aquel feto que se encuentra en situación longitudinal, presentación cefálica, y es aquella ubicación que se relaciona con la menor morbimortalidad en el momento de trabajo parto y puerperio. Parautóxico es aquella ubicación que, si bien puede cumplir un mecanismo de parto y parto, pero no puede, lo realiza con una mayor morbimortalidad materno-fetal y perinatal y durante el puerperio. Y la distóxica es aquella en realidad que no puede cumplir un mecanismo de parto y parto, como puede ser la situación transversa. Bueno, muchas gracias.